Hola mis queridos drugos, ¿cómo les va? Espero que bien. Hace unos meses perdí una apuesta con mi compañero de plataforma Alexis, por lo que me obligó de manera no sexual que viera Akame ga Kill, e incluso hizo un directo junto a él y mi pololo viendo los primeros 3 capítulos. Hoy toca cumplir mi palabra. Bienvenidos a la reseña de Akame ga Kill. La historia trata de Tatsumi, y cómo después de un par de desgracias, el guión hace que se una a un grupo de asesinos revolucionarios porque les falta gente. La trama busca generar una atmósfera en donde todos los personajes tienen las mismas posibilidades de morir, pero irónicamente esto se ignora en el primer capítulo. El protagonista cae en una trampa por la cual sus 2 mejores amigos mueren por hacer lo mismo sin que a él le suceda nada. En fin, el anime suele desarrollar poco a sus personajes, temas y mundo, centrándose en que veamos más muertes. Con suerte hay una explosión de contexto para después pasar de largo, o los clásicos flashbacks en momentos donde es fácil predecir que van a morir. Un ejemplo de cómo hacer esto bien sin abandonar el shock está en Battle Royale, tanto la novela como el manga. La historia cuenta cómo un grupo de 42 estudiantes se los libera armados en una isla en donde deberán matarse entre todos, y el que sobreviva será el ganador de una pensión vitalicia y un autógrafo del dictador de turno. En el capítulo 11 de la novela vemos cómo Mitsuru Numai busca encontrarse con su grupo social. En su recorrido, se nos ofrece información valiosa que logra sentar bases, motivaciones, contextos verosímiles e incluso al final remarcan la situación de riesgo en la que están, dejando clara la amoralidad de un personaje que asesina a todo su grupo de amigos con tal de ganar. Todo lo anterior se hace en mayor o menor medida con todos los involucrados en el capítulo, haciendo que el choque final sea más contundente. Otro ejemplo es La larga marcha, de Stephen King. 100 adolescentes caminan por una carretera en un concurso para ganar cualquier cosa que deseen durante el resto de su vida, y si rompen alguna regla, serán asesinados. La obra construye personajes con acciones, diálogos, observaciones del protagonista y diversos eventos que dejan ver lo mejor y lo peor de varios participantes. Akame ga Kill podría ser algo parecido, pero en un despliegue de inteligencia soberbio piensa que es mejor que la chica de pelo rosa escupa contexto para pasar a un montaje feliz donde van... En fin, esto nos llevará a conocer un grupo de estereotipos. Akame, como la chica callada fuerte de pasado turbulento, que porque está en el título es obvio que va a sobrevivir. Mine, como la chica fastidiosa que se la pasa agrediendo verbalmente a todo quien no cumple sus caprichos y busca acabar la discriminación de ese modo. Bulat, como el único personaje con una base pasable pero que no llega a desarrollarse, como Rengoku. Lubok, como el pervertido, Shili, como la inútil, y Leone, como la dama libidinosa. Este grupo nos llevará a tener aventuras ultraviolentas. Bueno, no fue ultraviolenta. De hecho, fue bastante chota, pero no es culpa mía. El desarrollo de los personajes es demasiado breve y superficial, perdiendo el tiempo en comedia insulsa, centrándose en la continua matanza de personajes sin la carga narrativa que eso debería conllevar. Como cuando Akame se abre a una persona que casi no conoce hasta el borde de las lágrimas, lado que sus compañeros de viaje no suelen ver, siendo al final una escena que busca ser dramática sin entender que esto va en contra de lo poco que se había establecido el personaje hasta el momento. Otro ejemplo negativo que mencioné anteriormente es el de Mine. La serie nos comunica poco y nada dejando un océano de preguntas, como por ejemplo,
¿Cómo consiguió el arma? ¿Cómo conoció al grupo? ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje para ser una asesina efectiva? ¿Cómo afrontó los efectos colaterales de transformarse en una sicaria? Para únicamente ver breve y superficialmente que fue discriminada, queriendo erradicar a la misma discriminación llevándola a cabo, con todo quien no cumpla sus caprichos. Este tipo de escenas me desesperan, ¡no me gusta! La excepción de esto es Bullet. Sus acciones dan a entrever su pasado. Algunos gustos e interacciones con Tatsumi dan motivos fuertes de por qué lo ve como un maestro. Lástima que después decidieron hacer exposición rápida y superficial de su vida en una batalla, dejando claro que moriría en la misma. Al final del día se podría decir que Akame ga Kill es el equivalente al Escuadrón Suicida del año 2016. Casi ningún personaje posee mayor interés que pocas pinceladas de pobres intentos para crear una base con la que construir algo, y que al final del día no logren eclipsar en nada. Y ya que estoy, vean el Escuadrón Suicida, que es un imprescindible. Me encanta la lluvia. Es como si los ángeles se corrieran sobre nosotros. El error más grande de esta obra es el tono irregular. En el primer capítulo tenemos un diálogo serio sobre la corrupción, para pasar a un montaje cómico. Al final del mismo capítulo, el protagonista ve morir a su mejor amigo de manera horrible, y a los pocos segundos hay una secuencia cómica, donde el remate es que el protagonista grita incoherencias, que desentonan totalmente con lo que estaba pasando. Esto ocurre en los 24 capítulos, siendo muy fastidioso. El mundo de fantasía es del estilo clásico europeo medieval, con una ciudad rodeada por una gran muralla. ¿Dónde vi esto? Pero con armas de fuego avanzadas, vestimentas modernas, auriculares, entre otros lujos que no tienen explicación dentro de lo planteado en el mundo. Ni siquiera se crea una ambientación steampunk clara que mezcle la fantasía con un ambiente basado en la misma, como por ejemplo en el videojuego Dishonored o en el manga Full Metal Alchemist, donde si bien los mundos no eran exactamente originales, estaban bien hechos. La acción es irregular en sus primeros capítulos. Se utilizan imágenes congeladas destrozando el ritmo e intensidad de las peleas y rompiendo la poca atmósfera que crea la serie. Por fortuna, este problema se resuelve poco a poco, haciendo que las peleas sean más disfrutables y a veces emocionantes y vertiginosas. Los diseños parecen un cúmulo de cosas al azar en donde ni siquiera pueden mantener un tono como en The Rocky Horror Picture Show. Por ejemplo, la chica con auriculares tiene más en común con una escolar que con una dama medieval. O algunos soldados parecen sacados de Call of Duty en vez de alguna obra de fantasía clásica. Y aparte, ¿dónde ya habré visto este diseño? Qué ganas de matar a nenes chiquititos, la c***. Al final de la obra, el puberto monarca del imperio muere decapitado en una guillotina. Literalmente la ejecución de un menor de edad frente a un pueblo devastado. Y sin embargo tiene poca emocionalidad, además de estar dirigido con el mismo ritmo que casi toda la serie. Es un evento sin importancia a pesar de ser uno de los clímax del final, y el hecho de que el emperador no sea un personaje desarrollado no es excusa. En el año 2007, Disney creó una escena de similar crudeza en la tercera entrega de Piratas del Caribe, en donde vemos consecutivamente a varios condenados a muerte, entre ellos un niño, el protagonista de la secuencia. A pesar de no conocer al muchacho, entendemos el peso narrativo que conlleva este inicio. Gran parte del contexto es gracias a las dos primeras partes. Además, la música, el ritmo y los diálogos refuerzan la brutalidad del suceso sin llegar a ser tan explícito. En cambio, Akame ga Kill hace una ejecución precoz y que busca generar emoción con exposición de diálogos en vez de una escena más trabajada, o que todo lo que nos llevó a ese punto tenga algo más de peso. Otro ejemplo de la falta de sobriedad es cómo los villanos son ridículamente malos. En el capítulo 15, en los primeros segundos, hay diálogos cuya profundidad dejaría en vergüenza a Miguel de Cervantes. 搾取されるだけの豚どもめ。市民どもの税金で飲む酒はうまいの。
No solo está esto, el primer ministro literalmente es un estereotipo del cerdo capitalista. Es obeso, repugnante, avaricioso, manipulador y borracho de poder. Esta es la única faceta que conoceremos de él, haciéndolo poco interesante y simplón. Literalmente en el capítulo 20 muere su posible sucesor, y eso lo lleva a cometer un acto cómico que rompe con la atmósfera creada, que desde el vamos apenas logra crear la mayor parte del tiempo. De hecho, esta escena ridícula viene a los pocos segundos de la muerte de uno de los personajes principales. 死んだ。シュラー、私を置いて行ってしまうとは。まあいいか。死んでしまったものはしょうがないですね。ナイトレイド一人を始末してくれたことで、とりあえずよしとしましょうか。 Con lo anteriormente dicho, quiero dejar claro el tono tan irregular que maneja la serie. No logra manejar ningún aspecto de manera sobria y casi todos los villanos son similares. Shura es malo por diversión, el general Budo está vacío, los 4 demonios Rakshasa aparecen únicamente para morir. Zank es un hombre que trabaja para el imperio como verdugo y se volvió loco de ver tantos horrores. Esto es un concepto interesante que podría llevar a explorar más el mundo a corto y largo plazo, pero solo funciona para el momento y dicha idea no se ahonda posteriormente. Eso me lleva a hablar de otra inconsistencia que tiene la serie. Todas las escenas donde el mundo planteado se muestra como un entorno brutal son por conveniencia de la trama y no por el tono general. De hecho, cuando la serie no busca impactarte, el imperio se ve bastante próspero, seguro y tranquilo, un lugar bello en el cual vivir. Lo único constante es que los impuestos son obscenamente altos, pero bueno, eso no es suficiente como para creerme que la normalidad es la tiranía y la violencia. Ogre el demonio funciona para reforzar las motivaciones de otro personaje, Siryu, en un intento fallido por desarrollarlo. Ella tiene una mentalidad infantil, los malos deben morir y los buenos no, sin espacio a matizar nada. Ni siquiera puedo llegar a decir que es un ejemplo de cómo la propaganda militar adoctrina a la gente, porque ni siquiera eso se llega a explorar o mostrar. Solo es un personaje simplón con motivaciones mejor definidas que la mayoría de protagonistas. De anteúltimo están las 3 bestias, de los cuales 2 son simplones y huecos, al no tener nada que ofrecer más allá de una pelea. Liber sirve para reforzar la emocionalidad del combate, pero poco más. De momento todos los villanos son palurdos o meramente circunstanciales. Pero por suerte la villana principal, Estet, está mucho mejor trabajada que el resto en comparación. Entendemos por qué su mentalidad está encerrada y se limita a fuertes y débiles sin justificarla. Su entorno de crecimiento incentivaba esta mentalidad y sus actitudes sádicas. Además de que su enamoramiento hacia Tatsumi a primera vista parece un sinsentido, pero los diálogos de Estet dejan claro que no lo ama como un individuo, sino como un nuevo tipo de juguete con el cual ella puede hacer lo que desee. Es el único villano que la historia deja desenvolverse orgánicamente como la general eficaz, despiadada y arrogante que es. Que lo anterior no los confunda, ella no es una buena villana, tiene una visión infantil del mundo que jamás cambia, y si bien es entendible el motivo, eso no quiere decir que nos lleve por un camino idóneo. Sigue el patrón general de la obra, en donde los personajes ignoran la complejidad humana en pro del estereotipo. Es más bien pasable rozando lo mediocre. Hay personajes que, siendo estáticos, logran desarrollar mejor la serie como conjunto. Ejemplo, los protagonistas de Mushishi o Ghost in the Shell Standalone Complex. Pero Kamega Kill no forma parte de este grupo. Como nadie tiene nada relevante que decir, son más interesantes el movimiento porque no tienen otra cosa que ofrecer. Y ante todo este maremoto de irregularidades tenemos a los Jaggers. Es decir, el grupo principal de villanos. ¡Mira una referencia a Reservoir Dogs! Joder, esto sí es cine. Wave es el modelo de personaje que debería ser Tatsumi al principio. Es decir, alguien con ideas claras, cuya inocencia lo lleva a cometer errores, pero que siempre intenta salir adelante en un contexto y grupo que lo superan. Además de estar 1000 veces más medido con el humor, haciendo que no sea un ridículo, sino un personaje con momentos ridículos.
El cómo se ve superado por las situaciones de riesgo son más creíbles por cómo puede quedar fuera de combate. Sus errores perduran más en el tiempo y debe hacerle frente él solo de un modo u otro, ya sean con castigo o ganándose nuevamente la confianza del prójimo con méritos. Esto hace más verosímil sus pocas participaciones en toda la serie. De Sirius ya mencioné cuáles son sus errores y posibilidades. Irónicamente eso hace el personaje más interesante que los protagonistas, por más que la serie no se tomara el tiempo de desarrollarlo. Ran es un individuo elegante que busca generar un cambio pacífico desde dentro del imperio, cosa que se ve interrumpida por el accionar del grupo de protagonistas. Lástima que esto se queda como base y poco más se hace con él. Hubiera sido muy interesante explorar sus maneras. Dr. Stylish es un científico cuyo ingenio y particulares fetiches lo hacen interesante de conocer, pero antes de que algo pasara, la muerte toca su puerta, algo similar a lo que pasó con el loquito de turno en Tokyo Ghoul. Sin dudas, mi personaje favorito y el que mejor refleja los errores de la serie es Ball. A pesar de que su diseño y carácter me ha conquistado enormemente, su desarrollo es pésimo. No tiene ningún cambio significativo desde su presentación hasta su muerte. Es un hombre casado con una hija que hace todo lo posible para cumplir su rol como pilar en la familia, pero esto suma a la contrariedad su aspecto, como realiza sus crímenes en nombre de la justicia, y su actitud amable que constantemente busca negar, pero que reluce hasta el punto de que su buen corazón causa su muerte, la cual está pobremente ejecutada. Comete el mismo error que la última media hora de Akira, donde el personaje está a punto de morir y todo lo que ha sucedido ya es irreversible. Entonces busca construir un personaje en ese punto, donde ya nada importa, porque todo lo malo que podía pasar está sucediendo de modo inevitable. Por lo que entonces solo nos hace perder el tiempo con escenas y secuencias que debieron suceder mucho antes. Incluso los recursos que se utilizan no se pueden explotar bien por dónde sucede. Por ejemplo, la alucinación de su esposa e hija. La idea de base es brillante, pero el contexto, la zona, el ritmo, la dirección y la música no logran ir de la mano. Y el mejor ejemplo de cómo una animación puede hacer esto bien está en el final de The Plague Dog, en donde... bueno, mejor dejo que Dross lo explique. Uno de los perros tiene la fantasía de llegar a una isla con la que él sueña y que idealiza como el sitio perfecto donde podrán ser felices. Los perros, desesperados, se arrojan al mar y flotan hasta perderse en la nada. Cuando ya no les quedan fuerzas, el perro que sueña con la isla comienza a delirar y gime. ¿La ves, Rauf? ¿Ves la isla? Mírala, ahí está. Rauf, que está muy cansado pero no está delirando, no ve ninguna isla. Obviamente su amigo está en las últimas. Pero para que tenga una muerte dulce, le dice: sí, la veo, Snitter, la veo, ya vamos a llegar. En ese momento el film acaba, implicando que ambos perros mueren ahogados. Si esto no demuestra cómo jugar bien con el concepto, nada lo hará. Al final del día, Akame ga Kill es una serie mala. No muy mala, solamente mala. Que no logra desarrollar personajes, no logra establecer un mundo sólidamente. Su tono es un desastre, la acción es irregular, y por todos los temas como la corrupción, el cómo la violencia puede cambiar a la gente, el sentido de la justicia, entre muchos otros, no puede florecer. Para no dejar un gusto tan amargo, les recuerdo que están en todo su derecho de disfrutar esta serie si es que lo hicieron. No dejen que nadie les diga cómo disfrutar. Si no dañan a nadie ni a ustedes mismos, hagan lo que deseen. Espero que hayan tenido una buena Navidad y un feliz año nuevo. Les deseo un genial cierre y un próspero 2023.
pretty cool. What else is on?